Soy Xavi, Ecoalfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, muy buenas, bienvenidos a este episodio 115 de CQ en Frecuencia, este podcast que ya sabéis que está enfocado a los aficionados a la radio y a los radioaficionados. Y recalco lo de los aficionados a la radio porque en las últimas semanas, desde el apagón del 28 de abril, ha habido un resurgir en la fuerza, como dirían los amantes de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ha habido un resurgir de interés por el mundo de la radioafición y lo hemos visto materializado en infinidad de contenidos en redes sociales, en YouTube, en todo tipo de soportes, hablándonos de equipos, hablándonos de walkies, de VHF, de UHF, de radios de onda corta, equipos y más equipos, diferentes marcas, diferentes metodologías, diferentes tecnologías, etcétera, para todos esos nuevos aficionados a la radio que a raíz de lo que ocurrió en España y Portugal a finales del pasado mes de abril, pues han visto que la radio, y en especial la radio analógica, sigue estando de vigencia en la vida cotidiana de cualquiera, que cuando todo falla, efectivamente, la radio sigue ahí funcionando. Bien, pues dejadme que empiece este episodio 115 hablando un poco a todas esas personas que se asoman al balcón de la radioafición de nuevo o llegan nuevos a este hobby o a este interés por las ondas de radio. Mirad, este fin de semana hemos tenido el Festival de Eurovisión y ahora diréis, ¿de qué me estás hablando, Xavi? Pues ahora lo vais a entender. Hemos tenido el Festival de Eurovisión. Y el domingo, en el coche, mi hija pequeña, con 7 años, nos preguntaba si ella podía ir a Eurovisión. Nosotros le dijimos que, bueno, por posibilidades. A Eurovisión Junior. Bueno, pues a Eurovisión Junior. ¿Podrías? Sí, por posibilidades podrías. Pero, claro, yo le decía, de todas maneras... porque preguntaba, ¿y os haría ilusión? Y yo le decía, me haría más ilusión que si te gusta la música, empieces cantando, empieces tocando algún instrumento, montando un grupito en el cole, con tus amigos de clase, etcétera, y poco a poco pues vayáis tocando el instrumento, creciendo ese conocimiento y ese amor por la música. Y bueno, si algún día quieres ir a Eurovisión porque tu pasión es la música, fantástico, pero no quieras ir a Eurovisión simplemente porque has visto un festival de Eurovisión, has visto lo que eso significa a nivel de fama, a nivel de luces, de espectáculo, todo el mundo hablando de Eurovisión y tú quieres ser la protagonista de eso, ¿vale? No tiene mucho sentido. Y pensé en que tal vez en el mundo de la radio y de la radioafición estamos viviendo algo parecido. Para llegar a utilizar las bandas de radio, o para utilizarlas un poco de la forma más eficiente posible, hace falta una serie de conocimientos. Unos conocimientos que, tampoco es que sean excesivamente complicados, pero que es ciencia y es física y está ahí. Y si no controlas esos conceptos básicos, no vas a poder hacer radio o no vas a poder hacer radio de una forma eficiente. Es decir, el funcionamiento de las bandas de radioaficionado, podríamos hablar de las bandas libres, teniendo en cuenta, por ejemplo, a todas esas personas que se asoman, como decía, al balcón de la radio sin tener todavía su licencia, pero que tienen 2 segmentos de bandas que son libres, como son la banda ciudadana, la CB, y las frecuencias de PMR en UHF, en 446. El funcionamiento de esas bandas es totalmente diferente. Y es diferente de forma natural. Es decir, no por tener un PMR mejor o peor vas a poder modificar el funcionamiento de esa frecuencia, el funcionamiento de esa banda a tu gusto. Lo mismo en banda ciudadana, en 27 MHz. No vas a poder hacer que la banda de 27 MHz se comporte como la banda de 80 metros o la banda de 40 metros o la banda de VHF. No vas a poder hacerlo por más que quieras y por más que quieras gastarte en un equipo. El funcionamiento de la banda y de la frecuencia es el que es y tienes que conocerlo. De la misma manera, aspectos como la potencia o la antena. De nada te sirve tener un equipo muy caro
si no dispones de una antena o tienes una antena con una alta ROE que te va a destrozar tu equipo al poco tiempo de empezar a transmitir, etc. ¿Con esto qué quiero decir? Que creo, y es mi opinión, y como todos tenemos la nuestra, en este inicio del episodio 115 voy a dar la mía. Creo que cualquier aficionado a la radio que llegue y se asome a este hobby, a esta parte de ciencia, a esta parte de tecnología que es la radioafición, debe conocer en primer lugar los aspectos básicos de la radioafición. De ahí también nace la necesidad de pasar un examen muy facilito para tener esos conceptos básicos, porque aparte de otras disquisiciones de tipo legal, es necesario tener una cierta base de conocimiento para poder operar las bandas de radioaficionado, ya sean las bandas de radioaficionado o las bandas libres, como decía, de banda ciudadana y PMR. Es muy importante. No podemos pretender que en la banda de VHF querer realizar un QSO con Estados Unidos con nuestro walkie, porque el funcionamiento de la banda es totalmente diferente. Con lo cual no vamos a poder, a no ser que haya un día una apertura en la propagación de VHF, pero vamos, brutal. Yo creo que como no se ha visto en la vida poder hablar con Estados Unidos en la banda de VHF con un walkie desde la calle o desde un monte. Pero bueno, por física a lo mejor podría llegar a darse, pero no es ni mucho menos lo habitual y debe pasar una vez cada 50 años. Para poder hablar con Estados Unidos, por ejemplo, desde España, pues vamos a necesitar transmitir en... Por ejemplo, a lo mejor en la banda de 40 metros por la noche, o en la banda de 20 metros, la banda de 10 metros, 15 metros, posiblemente. Vamos a utilizar unas bandas determinadas. Lo mismo, si yo me quiero comunicar con mis compañeros de la ciudad de Pontevedra, lo más normal y lo más habitual es que coja la banda de VHF, me pongan la banda de VHF para poder hablar con ellos. Si yo me voy a la banda de 20 metros a intentar hablar con los compañeros de Pontevedra, los voy a saltar porque hay un skip, la banda rebota, esa frecuencia, mi emisión y la de mis compañeros va a rebotar en la ionosfera y va a caer a 800, 1000, 1500 kilómetros. Con lo cual, me va a ir muy bien la banda de 20 metros para comunicarme, o de 15 metros para comunicarme a las 4 de la tarde, por ejemplo, o a la 1 del mediodía entre Pontevedra y Berlín, entre Pontevedra y Londres, pero no me va a servir para comunicarme con Vigo o con La Coruña. ¿De acuerdo? Y eso son cosas que por más que me metan por los ojos en determinados vídeos y determinados contenidos, equipos de la marca X o de la marca Y o del precio X o del precio Y, todo eso no lo voy a poder modificar porque me compre un equipo mejor o peor. Y luego el aspecto de las antenas. Las antenas, su resonancia, sus ondas estacionarias, tener la antena adaptada a la impedancia de nuestro equipo, a esos 50 ohmios archiconocidos de impedancia de nuestros equipos para no dañarlos y para poder aprovechar al máximo la eficiencia de la energía que estamos radiando, la resonancia de la antena, si la antena resuena o no resuena correctamente para la frecuencia que vamos a utilizar. Hay 1000 disquisiciones. La potencia que utilizamos no es lo mismo estar con medio vatio o con 5 vatios que estar con 100 vatios, por ejemplo, aunque con una buena antena sería tal vez algo más secundario. Hay diferentes cuestiones a tener en cuenta a la hora de operar en radio que si no las conocemos podemos caer en un terreno oscuro que es el de la desilusión. El otro día leía un comentario de alguien que decía que es que en las bandas de radioaficionado es que no hay nadie. Es que en las bandas de radioaficionado no hay nadie, porque tenía la experiencia de haber comprado un walkie-talkie de VHF y lo encendía y no escuchaba a nadie. Bueno, te aseguro que las bandas de HF están repletas a todas horas de gente y son bandas de radioaficionado también. ¿Qué pasa? Que para cada uso utilizamos unas bandas determinadas. Posiblemente cuando tú encendiste tu walkie la gente no está ahí hablando constantemente, ¿vale? Cuando tenemos que utilizar la banda de VHF para determinadas comunicaciones, para charlar, para hacer un QSO local, etcétera, las utilizamos. Pero durante el resto del tiempo posiblemente estemos en las bandas de HF haciendo DX, haciendo otro tipo de contactos, etcétera. Pero esto son cosas que hay que conocer. Hay que conocer el funcionamiento de las bandas, hay que conocer el funcionamiento de las antenas y hay que conocer un cierto funcionamiento de los equipos. Pero en este orden, funcionamiento de las bandas, funcionamiento de las antenas y tal vez funcionamiento de los equipos. Pero es que no vamos a poder luchar contra la ciencia, no vamos a poder luchar contra la naturaleza y contra la física. Con lo cual,
Si conocemos bien las peculiaridades de las bandas, de las diferentes frecuencias, conocemos relativamente bien, y eso se consigue con el tiempo y experimentando y formándose y conociendo el funcionamiento de las antenas y el funcionamiento de los equipos, vamos a poder hacer radio con prácticamente cualquier equipo. Con cualquier equipo, con una antena autoconstruida, etcétera. Con muy poco vamos a poder hacer mucha radio. Sin embargo, si lo que hacemos es simplemente fijarnos en qué equipo me compro y ya, sin nada más, creo que con eso lo tengo todo hecho, creo que no vamos bien. Pero no vamos bien primero por la desilusión que va a suponer para todas las personas nuevas que entren nuevas en nuestro hobby. Y por otro lado, porque es que no tiene sentido. Porque vamos a estar utilizando la táctica de los niños de 7 años. De que por más luces que tenga un equipo, por más vatios que tenga un equipo, voy a hacer mejor radio. Cuando la buena radio y la capacidad de que una niña de 7 años vaya a Eurovisión depende de todo lo que se forme, de todo lo que vive, de toda la experiencia que pueda recopilar antes de presentarse a un casting o a una prueba. ¿De acuerdo? Creo que es importante decirlo en un momento muy convulso en el cual mucha gente se está acercando a nuestro hobby. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo doy mi opinión, porque al fin y al cabo este podcast es un pequeño balcón al cual yo me puedo asomar y dar mi opinión. Quien la quiera recoger, que la recoja, y quien no, pues ahí tiene infinidad de canales en los cuales le van a mostrar el equipo ideal para que a partir de mañana se compre ese equipo, haga su examen, eso sí, es totalmente necesario, y empiece a ilusionarse y a aprender de radio, o a desilusionarse y a dejar la radio en 2 telediarios. Empezamos aquí este episodio 115 en el que vamos a profundizar sobre conceptos creo que básicos para todos los amantes de la radio, todos aquellos que quieran cacharrear con antenas, con líneas de transmisión, etcétera. Y lo vamos a centrar muy mucho en el Nano VNA. Ahora vamos con ello. Empezamos. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y venga, vamos ya al meollo de este episodio 115, porque los radioaficionados muchas veces escuchamos palabras por ahí, Nano VNA, analizador de antenas, rig expert, etc. Cosas que muchas veces nos pueden sonar un poco a chino o no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo y que tal vez durante muchos años no nos hagan falta, pero llega un momento en el cual nos planteamos adquirir un analizador de antena, adquirir a lo mejor un medidor de ROE para bandas en las cuales no estamos habitualmente construyendo antenas, como puede ser VHF o HF, o un, ahora sí, Nano VNA. Cuando llega esa duda, lo mejor es contar con gente próxima y contar con recursos para que te saquen de dudas, y eso es lo que he hecho en este episodio 115. Pues como estoy ahí debatiéndome entre un medidor de ROE para según qué bandas, un analizador de antenas o el archiconocido Nano VNA, he querido que pase por aquí un buen amigo, Juan Carlos, Eco Alfa 3 Golf Romeo November. Juan Carlos, muy buenas. Muy buenas. Un placer estar por aquí de nuevo contigo. Claro que sí, que hacía tiempo que no hablábamos así extensamente, extensamente. Y creo que es una buena oportunidad, porque lo dejaremos referenciado en las notas del episodio. Tienes una serie de vídeos muy interesantes. Normalmente utilizas el Nano VNA y ahora nos explicarás lo que es, porque muchos radioaficionados han oído hablar, otros muchos lo utilizan y saben lo que es, pero parece como un cachivache que no puede faltar en un cuarto de cacharreo o a la hora de hacer antenas, etcétera, pero que seguramente hay mucha gente que no sabe lo que es, yo incluido, o al menos no en su máxima extensión. Entonces, como estoy entre medidor de ROE, analizador de antena o Nano VNA, te pregunto, Juan Carlos, para un radioaficionado, ¿cuál de estos 3 elementos es más, ¿cómo te diría? ¿Es más necesario o más completo? Porque al final tienen puntos que se tocan, ¿no? Entre ellos. Vamos a ver, lo que pasa es que no es que haya uno más completo que otro, es que son 3 herramientas distintas en realidad. Y va a depender un poco de lo que quieras hacer con ellas. ¿Vale? A ver, ¿cómo te lo diría yo? El medidor de estacionarias está claro. Es un aparato que tú colocas entre el equipo y la antena
y tú mides la potencia y él normalmente te da también una referencia de la relación de ondas estacionarias que hay en tu equipo. Eso está claro, ¿vale? Es un instrumento con una utilidad muy clara. El analizador de antenas, sin embargo, el analizador de antenas está más pensado para el señor que monta antenas, ¿vale? El señor que se dedica a experimentar o que está haciendo pruebas y que tú llega, conecta el analizador a su antena y obtiene una serie de datos de ella. Ya no necesitas la emisora en medio, ¿vale? Ya te la puedes ahorrar. En ese momento, en esa fase, no hay emisora. Ya tienes un aparato que te genera la cantidad de radiofrecuencia necesaria para hacer las pruebas. Y luego tienes el nano VNA, que es una herramienta en realidad de ingenieros. ¿Vale? Pero que gracias a unos señores chinos que se les ocurrió montarla de forma muy económica, lo que antes era un aparato que valía miles de euros, ahora se ha transformado en una herramienta que por menos de 100 euros tienes en tu mesa y te permite hacer cosas, te permite experimentar, te permite cacharrear y a poco que vayas entendiendo un poquito te permite hacer muchísimas cosas más. ¿Vale? O sea, en realidad son 3 cosas distintas y van a depender del momento. Vale, pero fíjate que tú mismo lo has dicho. Por un lado tenemos un medidor de ROE. El medidor de ROE sí o sí vamos a necesitar tener nuestro equipo, o sea, tener 2 elementos, uno por arriba y otro para abajo, nuestro equipo y una antena para poder medir esa ROE, ¿de acuerdo? Luego tenemos el analizador de antenas. Con el analizador de antenas podemos prescindir de uno de los elementos, que es el equipo, y directamente nos va a generar esa RF para poder medir, ¿no? Y poder darnos los datos de esa antena que estamos analizando, valga la redundancia. Y entiendo que el nano VNA, en su caso, hará algo parecido, ¿no? Tendrá también, supongo, alguna parte alguna parte de RF que haga entrar en el sistema para luego devolvernos esos datos que normalmente vemos en pantalla, ¿no? Sí, o sea, el nano VNA, ¿vale? Bueno, un VNA es un analizador vectorial de redes, ¿vale? Es un aparato que te permite inyectar una señal de radiofrecuencia en un circuito y sacar medidas de ese circuito. Y ese circuito puede ser un cable coaxial, puede ser una antena, puede ser la combinación de un cable coaxial y una antena, puede ser un filtro que yo estoy construyendo, una línea de transmisión. O sea, cuando digo que es una herramienta de ingeniería, es que realmente es una herramienta mucho más avanzada. O sea, ¿cómo te lo diría yo? Cualquier equipo, cualquier decamétrica moderna, te va a traer un medidor de estacionarias incorporado, ¿vale? Es algo que poco a poco se ha ido abriendo paso y prácticamente está en todos los equipos. Sin embargo, un VNA es una herramienta que ha pasado de ser un dispositivo que tú ponías en una mesa de laboratorio, ¿vale? Estilo osciloscopio, un dispositivo sí, de dos palmos. En eso precisamente. 2 palmos de frente y 2 palmos de profundidad. O sea, un pedazo de cacharro que ponías ahí en la mesa y que te permitía hacer muchas cosas, pero que no te llevabas a casa porque valía una fortuna. Pues ahora lo tenemos en casa. Entonces, claro, desde el punto de vista del radioaficionado va a depender del momento. Si yo estoy transmitiendo, me interesa el medidor de estacionarias, porque yo veo en tiempo real cómo mi antena está respondiendo. Si estoy montando una antena, me interesará un analizador de antenas. Y si estoy experimentando con electrónica, estoy montándome un filtro pasabanda, por ejemplo, estoy, pues, ¿qué te diría yo?, diseñando un filtro interdigital para evitar problemas de señales muy cercanas, o estoy montando, o necesito analizar un cable para saber si el cable está en buen estado o no, entonces utilizaré un nano VNA o un VNA, ¿vale? Porque el nano VNA no deja de ser la versión pequeñita de esa herramienta. Bien, hay muchos compañeros que utilizan el nano VNA como un analizador de antenas. Es decir, a la hora de construir un dipolo, de construir una antena de hilo, de ver cómo responde y cuál es la resonancia de esa antena. Recordemos que la resonancia, pues, es un poco cuál es el comportamiento de ese radiante en las diferentes frecuencias. Utilizan un nano VNA. Con lo cual, yo como iletrado,
cuando escucho y leo esas cosas, pienso, bueno, pues entonces un nano VNA me va a hacer las funciones de un analizador de antena. Lo que podría hacer con un analizador de antena lo tengo cubierto con el nano VNA. ¿Consideras que esta aseveración es correcta? Es correcto, pero es lo mismo que si digo, tengo un osciloscopio y lo uso para medir la tensión de una pila de 9 voltios. Sí que es cierto que un osciloscopio puede hacer el trabajo de un multímetro para medir una tensión, pero en realidad el osciloscopio permite hacer más cosas. Pues esto es lo mismo. Un nano VNA puede suplir a un analizador de antenas, pero en realidad puede hacer más cosas. Vale. Con lo cual, no voy mal encaminado si ante la disyuntiva de me compro un analizador de antena o me compro un nano VNA, teniendo en cuenta que he probado un analizador de antena, y es algo maravilloso por la sencillez y la rapidez con la cual me permite analizar la antena, pero si no tengo prisa y tengo tiempo para hacerlo, pues puedo tirar por la vía del nano VNA y voy a conseguir el mismo resultado, solo que sí, eso es cierto, con una curva de aprendizaje más pronunciada, con un elemento sobredimensionado para lo que quiero conseguir totalmente, porque es lo que tú dices, me va a permitir hacer muchísimas otras cosas, pero bueno, voy a estar cubierto, eso sí, teniendo que calibrar, bueno, hablaremos de la calibración, etcétera, pero bueno, que va a ser más complicado, pero voy a conseguir el mismo objetivo, es decir, que voy a llegar al mismo objetivo. Y por otro lado, que hablábamos del medidor de ROE, ahí sí que nos va a dar una serie de datos más allá de los que nos da el analizador de antena y el nano VNA, como puede ser los datos relativos a mi equipo, la potencia con la cual estoy irradiando, etc. Con lo cual, creo que con esta explicación que has dado, dejamos claro cuál es el segmento o cuál es la génesis de cada uno de estos tres elementos. Y ya podemos centrarnos en el nano VNA y ver qué cosas podemos hacer, además de analizar una antena, como hemos dicho. ¿Qué más? Bueno, y has mencionado ya medición de bobinas, medición creo que sí, de bobinas, de balloons, bueno, tú nos explicarás qué se puede hacer, qué puede hacer un radioaficionado, porque seguramente un ingeniero podrá hacer muchísimas más cosas, pero vamos al negociado. ¿Un radioaficionado qué puede hacer con un nano VNA? Pues es como tener una navaja suiza. Puedes hacer muchísimas cosas con ella. A lo mejor no las harás tan bien como con un instrumento profesional. O sea, tú puedes cortar una rama con la sierra de una navaja suiza, pero evidentemente habrá unos límites al tamaño de la rama que puedas cortar. Sin embargo, con un nano VNA tú podrás hacer muchas cosas. Llegarás a unos límites también. Porque, a ver, seamos sinceros, es lo que es. Es un aparatito, pues no sé, por poner un precio, es un aparatito de 100 euros. ¿Vale? Uh-huh. No tiene, evidentemente, la misma, no diré calidad, la palabra no es calidad, no tiene las mismas posibilidades que un VNA grande de laboratorio, que, por supuesto, está totalmente encarado a un trabajo de ingeniero, ¿vale? Uh-huh. Pero realmente puedes hacer casi de todo. O sea, tú con un nano VNA puedes medir bobinas, puedes medir condensadores, puedes medir la resonancia de un circuito. Puedes coger una antena y decir si esa antena es resonante o no es resonante a una frecuencia. Por supuesto, puedes medir la ROE. O sea, puedes, usando el nano VNA, tú puedes medir esa antena y ver si está en resonancia y además si las estacionarias son correctas o no son correctas. Atención, una pregunta. Sí. Déjame meter una pregunta justo aquí en lo que estás diciendo. Porque claro, nosotros cuando utilizamos un medidor de ROE, por ejemplo, o un analizador de antena, podemos conectarlo directamente al cable coaxial que llega hasta esa antena, ¿vale? Con lo cual nos está dando la ROE, digamos, de todo el sistema radiante. Cable coaxial, elemento radiante, etcétera. ¿Con el nano VNA haríamos eso o tendríamos que prescindir del cable coaxial, ir directamente al radiante y ver cuál es la resonancia de la antena y nos perdemos la visibilidad de cómo actúa ese coaxial o el resto de elementos de nuestro sistema radiante? Bueno, va a depender de lo que quieras hacer. O sea, en realidad el nano VNA puede hacer las dos cosas. Tú puedes medir solo la antena
¿vale? Ujú. Te vas, por ejemplo, tú tienes un dipolo, ¿vale? Sí. Ese dipolo tiene un conector, de tal manera que tú coges tu nano VNA, te vas a ese conector del dipolo, que estamos hablando de un conector pues que está pegado físicamente a la antena, ¿vale? Y Ujú. tú te enchufas allí y tú mides la antena. Y tendrás Ujú. una imagen clara de la antena en ese entorno que la rodea, si hay cosas metálicas, si hay ramas, la distancia al suelo. Tendrás una imagen clara de los parámetros que tiene. Podrás ver su curva de resonancia, podrás ver la curva de las estacionarias, podrás hacerte una imagen muy clara de todo. Pero Vale. también puedes coger y puedes medir desde dentro del cuarto de radio, con 30 Ajá. metros de cable hasta la antena. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces estás midiendo el conjunto del coaxial más la antena. Estás midiendo Ujú. las dos cosas. Hay mucha Vale. gente que te dirá, pero entonces no veo las estacionarias de la antena. Bueno, las ves igual que las va a ver el equipo, ni más ni Correcto. menos. Vale, vale, pues es muy aclaratorio esto, porque por ejemplo yo pensaba que no se podría, tal vez, ¿no? O que al no ser tal vez el cometido, no se podría o no sería capaz el nano VNA, digamos, de gestionar todos esos elementos, y entiendo que sí, entiendo que es un elemento pues muy útil también para poder medir todo ese, pues todo lo que es el sistema de antenas de una estación. Vale, perfecto. Luego, aparte, yo creo que queda clarinete ya lo que es el tema de antenas, el tema de medir antenas y sistemas radiantes. Vamos, a mí me queda claro, me imagino que a la audiencia también le quedará claro. Vamos ahora, por ejemplo, con el tema de balloons. Balloons, unons, choques, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con estos elementos de radiofrecuencia que utilizamos para la adaptación de impedancias y para eliminar RFs, que aunque son cosas diferentes, pero al final muchos visualmente los tenemos ahí en la cabeza, ¿no? Las ferritas, etcétera. ¿Cómo, cómo se utiliza? No te voy a pedir un manual, pero más o menos ¿qué podemos conseguir con el nano VNA o cómo sería en plan básico construirnos nuestro uno, nuestro balun, nuestro choque con un nano VNA? Vale, permíteme que te explique primero de todo una cosita que es muy importante para entender Claro. cómo funciona el nano VNA. El nano VNA típico tiene dos bocas, tiene dos puertos de conexión. Uno que está etiquetado como S11 y otro que está etiquetado como S21. ¿Vale? Lo primero que hay que entender es qué significa. ¿Vale? Bien, sí. S11, ¿qué significa? Significa que por ese puerto, que es el número uno, yo voy a emitir una señal y puedo leer esa señal también desde el puerto número uno. ¿Vale? Lo voy a utilizar, por ejemplo, para medir las estacionarias de una antena. Yo la antena o el cable coaxial lo conectaré al puerto 1, al S11, perdón, y aquí haré las lecturas. Pero el segundo puerto, que es S21, lo que significa S21 es que yo voy a leer la salida del puerto 1 a través del puerto 2. Es Vale. decir, ese segundo puerto no emite nada, no genera radiofrecuencia, solo es capaz de leerla. ¿Vale? Esto es muy Vale. importante para poder entender cuando yo mido, por ejemplo, un choque. Cuando yo mido un choque, ¿qué hago? Cojo el nano VNA y conecto en el puerto 1 un extremo del choque. ¿Vale? Hablo del choque a secas, ¿eh? O sea, Sí, imagínate sí, sí, sí. el toroide de ferrita con el hilo de cobre arrollado alrededor. Y tú al final acabas teniendo dos puntas. ¿Vale? Pues una punta va al puerto S11 y la otra puerta va al puerto S21. ¿Por qué? Porque por un lado yo inyecto radiofrecuencia. Esa radiofrecuencia circula por el toroide y cuando deja de circular por el toroide llega al puerto 2, al S21. Y allí el nano-VNA lo compara. Él sabe la señal que ha salido por el puerto 1 y cuando recibe la señal por el puerto 2 las puede comparar y puede decir, vale, esta señal se ha atenuado o ha Ahí. aumentado o por aquí emití la señal que tenía unas características X y la que me ha entrado por el otro lado ya no las tiene, ha variado. ¿Vale? Con lo cual Entonces, tengo el resultado de ese circuito que yo he interpuesto entre la señal de salida y la de entrada. exactamente. La única cosa que hay que tener en cuenta y que a la gente le suena muy marciano y tiene que ver con el tema de la calibración, ¿vale? Que es
que cuando yo conecto, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de un toroide con un cable de cobre arrollado alrededor, la gente se mira al cable y dice, vale, yo tengo aquí un hilo y el conector es un conector coaxial, es un conector SMA que tiene una parte de vivo en el interior y una parte de malla. ¿Qué hago con las mallas? Bueno, las mallas se han de conectar entre sí, Amigo. ¿vale? Y esto viene a colación del tema de la calibración, porque ¿qué es esto de calibrar un circuito? ¿Vale? Todos los circuitos están sujetos a diferencias. Si yo tengo una cadena de montaje y estoy ahí con una máquina, pachum, 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 poniendo circuitos integrados uno detrás de otro, en realidad las máquinas no serán exactamente iguales porque hay tolerancias en los componentes. Unas tendrán unas características ligeramente distintas de otras. Para poder tener una lectura correcta, yo tengo que calibrarlo, ¿vale? Esta calibración se hace con unos taponcitos que vienen con el nano VNA y estos taponcitos me sirven para probar 3 condiciones, que son el circuito abierto, o sea, no hay nada conectado, el cortocircuito, o sea, la línea está en cortocircuito, y una resistencia de 50 ohmios puesta. Él ya tiene un procedimiento de calibración interno, entonces él te va pidiendo que le enchufes los distintos tapones y él va mirando la señal que emite y la que recibe y comparándola con lo que debería de ser. Él sabe, cuando te pide cortocircuito, sabe que ahí va a haber un cortocircuito y es lo que él espera encontrarse un cortocircuito. Cuando compara eso con lo que él está recibiendo en ese momento, es cuando se hacen los ajustes, cuando él guarda las desviaciones. Yo no estoy exactamente en el sitio que debería, corrijo esa lectura y a partir de ese momento ese dispositivo ya está calibrado. Bueno. Vale, entiendo entonces que son estos 3 taponcitos tienen esa aplicación, cada uno de los 3 tiene esa aplicación y me imagino que el nano VNA te dirá a la hora de calibrar, te dirá vamos a valores de cortocircuito, con lo cual coges el taponcito de cortocircuito, lo colocas y entonces lanzará, digamos, una señal y él sabe que debe recibir, o sea, tiene que recibir de vuelta el valor que le da ese taponcito. Lo mismo con el circuito abierto, si no recuerdo mal, que comentabas, y lo mismo con la resistencia, ¿vale? Y calibrarlo es tan simple como poner el taponcito que te pide el nano VNA. Sí, es tan sencillo como eso. Hay un cuarto paso, ¿vale? O sea, esta calibración tiene unas siglas que ahora no recuerdo de memoria. Creo que es SOT, no lo recuerdo, SOLT. Vale. No me acuerdo, sinceramente. Vale, que te hace ir pasando por las distintas condiciones. Circuito abierto, cortocircuito, 50 ohmios, pero hay una cuarta condición. Y esa cuarta condición es conectar los 2 puertos entre sí. Vale. ¿Vale? Esto se hace pues, mediante un conector, un latiguillo, y tú los conectas. Y de esta manera él ya sabe, cuando él emite la señal también, qué es lo que va a entrar por el otro puerto. ¿Vale? O sea, en este proceso haces las correcciones. Todo este proceso de calibración está asociado a la frecuencia. Y esto es lo que a mucha gente se le hace complicado. Si tú vas a medir cosas en HF, tú le dirás al nano VNA, pues esto va de 3 a 30 MHz o de 1 a 30 MHz y lo calibrarás. Y guardarás esa calibración. Hay una función que la guarda en el dispositivo para que tú después puedas recuperarla. Si vas a medir cosas de VHF, pues tienes que calibrar para VHF. Pues de 140 a 150 MHz, por ejemplo, o lo que sea. ¿Vale? Sí. Y claro, cada vez que tengas que medir algo, tendrás que escoger la calibración que hayas guardado. ¿Vale? Vale. De ahí lo que decía al principio de la velocidad, de la rapidez de acceder a las prestaciones de cada uno de los elementos. En el caso del analizador no tienes que hacer toda esta calibración, sino que simplemente vas a la frecuencia que sea, a la banda que sea, pim, pam, pam, lo haces y ya está. Y en cambio sí que con el nano VNA vamos a tener que hacer este paso intermedio de la calibración. Primero, si lo guardas, pues ya lo tendrás guardado y podrás acceder a cada uno de esos bancos de memorias, digamos, para las diferentes frecuencias, pero sí que vamos a tener ese punto un poco más tedioso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque
Es que creo que oímos muchas veces campanas y no sabemos muy bien a qué nos referimos. Si te pongo el ejemplo de la calibración, yo pensaba que la calibración de un nano VNA era algo mucho más marciano. Sobre todo teniendo en cuenta que, y pongo un ejemplo, Tetis, para la calibración, por ejemplo, de la señal de ruido para poder calibrar el Smitter de Tetis con Hermes Lite, te pide que introduzcas una señal de RF que correspondería a 9 más, no recuerdo, 9 más 20 creo que es, para que Tetis te lo calibre, que sería algo similar. Entonces, tienes que conectar un nano VNA para que genere una RF determinada y entonces dejarlo calibrado. Creo que es incluso más complicado calibrar un Tetis que calibrar un nano VNA, porque el nano VNA al final te pide unos taponcitos, los pones y es bastante más sencillo, por lo que veo. Sí, ten en cuenta otra cosa. La calibración también tiene un punto muy importante, que yo puedo conectar las cosas directamente al nano VNA. Pero claro, el nano VNA no deja de ser un aparato barato. Si tú le abres la tapa y le sacas las tripas, ¿vale? Bueno, aparte de darte pánico de tocar allí dentro, porque los conectores son como pulgas diminutas, ¿vale? Te das cuenta que la resistencia mecánica de los conectores SMA es delicada. No son conectores para estar soportando peso ni para que cuelgues cosas de ellos. Entonces, ¿qué hacemos muchos? Usamos un latiguillo. Tenemos un latiguillo cortito, pues no sé qué te diría yo, un latiguillo de 20 centímetros, que por un lado conectamos al nano VNA y por el otro conectamos lo que queramos medir. Uh-huh. Claro, esto sí que tiene una implicación importante. Cuando tú pones este latiguillo, la distancia del latiguillo influye en la medida. Entonces has de calibrar en la punta de los latiguillos. Claro. ¿Vale? Pero claro. Piensa que este aparato mide el tiempo que tarda la señal en ir y venir, entre otras cosas, ¿vale? Uh-huh. Contra más cable añades, más tiempo tarda, por lo tanto todas las mediciones se descuadran. Has de calibrarlo con el trozo de cable que vas a usar. Yo tengo 2 latiguillos en la caja con el nano VNA y todo lo calibro con ellos. Y así, de esa manera, cuando recupero una calibración, ya sé que como estoy usando el mismo latiguillo, la medida va a ser exactamente la misma. No va a cambiar. Vale. Esto es me parece súper importante, porque si no cualquiera podría tender a utilizar a lo mejor el latiguillo pues para no forzar tal vez el conector en unas ocasiones y en otras hacerlo directamente sobre el conector cuando pues viene otro latiguillo de otras dimensiones diferentes y claro, y fallar en la medición porque la calibración es totalmente diferente. Sí, además es más crítico contra más alta la frecuencia, como es lógico, ¿vale? Si lo piensas, es completamente lógico. Si tú pones 20 centímetros de latiguillo en HF, casi que ni te enteras. Pero si estás trabajando en 2,4 gigahercios, ¿vale? Por ejemplo, para los temas del cubo 100, tener el latiguillo o no tenerlo son medidas absolutamente distintas. No tienen nada que ver una con la otra. Y ahora, esto que comentabas sobre el QO100, te iba a decir, ¿qué aplicación tiene a la hora de calibrar para el QO100? Pues, por ejemplo, imagino que cualquier línea de transmisión para el QO100. Tienes 2 cosas así de saque rápidas. Sí. Una es ajustar la antena, ¿vale? Porque, claro, al final para subir al QO100 en 2400 MHz, tú lo que tienes normalmente es una antena de tipo hélice que has de ajustar. Pues nada, como todas las antenas. Calibras para la frecuencia que toque, le pinchas el nano VNA a la antena y mides y vas corrigiendo lo que tengas que corregir. Normalmente es una chapita que vas moviendo. Y después la línea de transmisión. Claro, a 2400 MHz las pérdidas del cable son muy importantes. Entonces te interesa medir el tramo de cable que tú vayas a poner para saber cuántos decibelios se te quedan en el cable. Claro. Voy a recordar algo que tú dices en uno de tus vídeos, no recuerdo ahora mismo en cuál, y como decía al principio, Juan Carlos tiene en su canal de YouTube tanto el 84-85, que creo que son los capitales hablando del nano VNA, como luego una larga retahíla de vídeos en los cuales utiliza el nano VNA y va dando pequeñas pinceladas de este dispositivo. Pero hay algo muy importante que tú comentas y es que a nadie se le ocurra meter RF dentro del nano VNA, que a nadie se le ocurre conectarlo a nada que pueda introducir RF porque nos lo cargamos, ¿no?
Sí, de hecho los modernos, los que compras ahora, ya llevan una advertencia escrita, ¿vale? Con el máximo de potencia que se puede poner en los conectores. Que a ver, el máximo de potencia son milivatios, ¿vale? Todo lo que exceda de eso vas a achicharrar la electrónica que hay. Pero en los primeros no venía nada, no ponía nada. De todas formas, si te paras a pensarlo un poco, es lógico, ¿vale? Es un aparato de medida que emite una señal muy débil. Quiero recordar que son unos 5 dBm, es más o menos lo que saca, o sea, mi serie y compañía. Si tú se te ocurre inyectarle algo de radiofrecuencia, lo más fácil es que lo hagas polvo. Y sinceramente, después de haberle visto las tripas, yo no me atrevo a meterle el soldador para cambiar una pieza. No me atrevo. Ya, me imagino que los componentes deben estar, vamos, o sea, debe ser una circuitería que solamente, bueno, tú dispones de material de microscopio, por ejemplo, para soldadura, pero vamos, que a simple ojo de halcón, imposible. Yo compré un diodo para descargas estáticas para instalarlo en el VNA y cuando me vino se quedó en la bolsita donde venía. Imposible. O sea, yo con componentes de ese tamaño, eso se te escapa de las pinzas y nunca más lo encontrarás. O sea, por limpia e impoluta que sea tu casa, jamás lo volverás a encontrar. O sea, miden nada, 1 milímetro, menos de 1 milímetro. Tienes que trabajar con microscopio y aquí, ya te digo, el principal error es que como se te escape de la pinza, ya lo has perdido para siempre. Claro, pero es previsible también, de ahí su nombre, Nano VNA. Claro, al final lo más grande y donde al final sí que tenemos una dimensión, digamos, una dimensión humana, es en la pantalla, que al menos nos permite ver esos datos. Una cosa, Juan Carlos, hay otro elemento que aparece siempre alrededor del Nano VNA. ¿Qué es la carta Smith? Que aparece pues en todas las especificaciones como que incorpora la carta Smith. ¿Qué es la carta Smith? Pues la carta Smith es una herramienta maravillosa, pero por desgracia no la entiendo. Claro, vale. Yo soy un mero aficionado, o sea, de hecho, mi profesión, yo soy fotógrafo de profesión. He acabado trabajando con informática desde hace muchísimos años. No soy profesional de la electrónica. Y aquí es donde se ve que son herramientas realmente de ingeniería. Porque esta carta te permite no solamente representar impedancias y además impedancias complejas, sino resolverlas. Usando la misma carta, igual que tú dibujas las líneas sobre ella para indicar que a esta frecuencia tienes esta inductancia o tienes esta capacidad, con la misma carta resuelves la solución, por ejemplo, para buscar otra impedancia. Vale, ahí va, al efecto práctico. Es decir, yo he visto la carta Smith, que si no recuerdo mal es circular, y aparece una serie de valores, y me imagino que lo que debe hacer el Nano VNA es sobreimpresionarte esa carta Smith encima de la línea que trace el Nano VNA sobre... me imagino, decías, medir resistencias, por ejemplo, ¿no? Sobre la medición que hace de una resistencia, y al sobreponer esa carta Smith te va a indicar esos valores. Imagino que debe ser algo parecido a esa carta Smith. Sí, el Nano VNA lo que te hace es la representación. O sea, yo te he medido entre esta y esta frecuencia y yo aquí lo que encuentro pues tiene esta inductancia, esta capacidad, esta impedancia. Pero ya te digo, si tienes ocasión, busca por internet. Hay unos PDFs de la carta de Smith vacíos, o sea, solamente lo que es la carta en sí. Uh-huh. Y míretela, porque te vas a maravillar. O sea, qué herramienta tan bella, tan bien hecha. O sea, no sé quién fue la mente privilegiada que la diseñó, pero realmente es una maravilla. ¿Vale? Uh-huh. Lo que puedes representar allí y lo que puedes resolver, además. O sea, sin necesidad de usar una calculadora, tú puedes usar la misma representación gráfica para obtener soluciones. Increíble. O sea, es digno de verse. A mí me sobrepasa mucho. Voy a hacer una cosa. Mira, a tenor de esto, los oyentes escucharán después de este momento una breve explicación sobre... Voy a buscar esa información y voy a poner una breve explicación sobre la carta de Smith.
Pues aunque Juan Carlos ya lo ha explicado suficientemente claro, tenemos que decir que la carta de Smith es una herramienta gráfica, un dibujo circular con muchas líneas que ayuda a los radioaficionados a entender y mejorar la conexión entre su transmisor y la antena. ¿Por qué es importante para radioaficionados? Pues porque cuando conectas tu emisora a una antena, quieres que toda la potencia salga bien hacia el aire. Si la antena y el transmisor no están bien emparejados, es decir, no tienen la misma impedancia, normalmente 50 ohmios, parte de la señal rebota y vuelve al equipo. Esto puede causar que el equipo se caliente, pierda potencia y en casos extremos se dañe el transmisor, en especial el paso final. ¿Para qué sirve la carta de Smith? Pues para ver cómo está la adaptación entre tu transmisor y la antena, saber cuánto rebota la señal, es decir, lo que se llama ROE o SWR, y ayudar a ajustar un acoplador de antena para que la señal salga lo mejor posible. ¿Cómo se usa en la práctica? Pues 1. Mides la impedancia de tu antena, por ejemplo, con un medidor de antena o un analizador de antenas. En segundo lugar, anotas ese valor, por ejemplo, 25 ohmios y algo de reactancia. En tercer lugar, marcas ese punto en la carta de Smith. Y en cuarto lugar, ves de manera visual qué necesitas cambiar. Quizá añadir una bobina o un condensador con el acoplador para acercarte al punto ideal, el centro de la carta, que es la adaptación perfecta, 50 ohmios sin reactancia. ¿Y todo esto por qué es útil? Pues porque te permite ver de un vistazo cómo está la adaptación sin hacer cálculos complicados, porque además te ayuda a ajustar tu acoplador de antena de forma más precisa y porque, aunque hoy en día la mayoría de analizadores lo hacen automáticamente, entender la carta de Smith te da una ventaja para solucionar problemas difíciles de adaptación. En resumen, la carta de Smith es como un mapa que te muestra si tu antena y tu emisor están bien conectados. Te ayuda a ver, ajustar y mejorar la transmisión de tu señal para que llegue lo más lejos posible sin pérdidas ni rebotes. Juan Carlos, puestos ya y para ir terminando, aparte de estos usos, medición de, pues eso, balloons, ununs, antenas, ya lo hemos visto, choques, atenuaciones, etcétera, ¿hay algún uso que tú le hayas dado al nano VNA que digas, oye, me sorprendió gratamente poder utilizarlo en esta aplicación? ¿O cuál es la aplicación más, cómo te diría yo, más extraña tal vez que hayas utilizado con el nano VNA, o más extrema, o como lo quieras llamar? Yo tal vez te diría, y no creo que sea la respuesta que esperas, pero yo tal vez te diría que la aplicación más extraordinaria que yo le he encontrado es lo que te permite aprender. Uh-huh. Vale. ¿Vale? Porque me vale. Ver en la pantalla cómo cambia de fase la señal al pasar por un circuito te hace cuestionarte cosas. O sea, yo insisto, no soy electrónico. Me encanta la electrónica, pero yo no soy más que un aficionado. Entonces, tener una herramienta que te permite visualizar el cambio de fase de una señal o te permite visualizar cómo el filtro actúa y cómo... mira, por ejemplo, llevo unas semanas peleándome con un filtro interdigital que me tiene negro. O sea, ya he hecho 4 prototipos, ninguno funciona. Estoy por tirarlos todos por la ventana y dedicarme a ZZ. Define interdigital. Quiero decir, ¿a qué te refieres con un filtro interdigital? Vale, un filtro interdigital es un filtro que se utiliza en frecuencias elevadas, lo que sería, pues, por ejemplo, yo lo estoy preparando para LoRa, para 800 megahercios, ¿vale? Y se le denomina interdigital porque los elementos del filtro, que son estructuras resonantes, ¿vale?, que están cortadas a 1/4 de longitud de onda aproximadamente, se intercalan como los dedos cuando pones una mano delante de la otra. Sí. ¿Vale? Por eso se le denomina interdigital, porque un elemento del filtro está orientado en un sentido y puesto a masa en el otro, y el siguiente elemento está al revés, y se van cruzando. ¿Vale? Ya te digo, yo llevo semanas peleándome con esto, no consigo que haga lo que yo quiero que haga, me tiene negro, o sea, me tiene desesperadito, pero claro, coges el nano VNA y ves la respuesta, o sea, lo ves en tiempo real. Cuando introduces un poquito de capacidad, ¿vale?, en uno de los elementos para ajustarlo, ves cómo va cambiando en tiempo real la respuesta de ese filtro. Ves si te aproximas o te alejas del resultado que tú querías. Es una herramienta que te permite aprender cosas. Para mí es lo mejor de todo.
Para mí, y es lo que me lleva a incorporarlo a mi cuarto de radio, es perder la ceguera. Es decir, no hay nada que me dé más rabia y que supongo que le dé más rabia a cualquier radioaficionado que no saber qué es lo que está pasando en sus cables, en sus circuitos, etcétera, ¿vale? Y sí que es cierto que con un medidor de ROE, pues por ejemplo, temas de impedancia, no, en realidad no ves la impedancia, o sea, vas a ver la ROE, podríamos decir que vale, ves la impedancia, pero no ves exactamente la impedancia, no ves cómo está respondiendo un circuito radiante, por ejemplo, no tienes realmente esa información, además de que dependiendo de qué frecuencias vas a necesitar ir cambiando elementos, porque normalmente pues a lo mejor tendrás un medidor de ROE para HF, otro para VHF, etcétera. Y en cambio, con un elemento como este, que además es gráfico, es que a mí lo que me gusta es que, claro, como tú decías, es una representación vectorial, ¿vale? Y es gráfica, y entonces te permite ver exactamente qué pasa dentro de un cable, cómo está respondiendo un cable, cómo está respondiendo un circuito, cómo está respondiendo una antena gráficamente, y entonces sabes exactamente a dónde vas. Mira, fíjate, hay dos usos que me vienen a la cabeza con esto que tú dices, que son muy típicos además. O sea, tú te vas a un mercadillo de radio y te encuentras que alguien te vende un rollo de cable, un cable retirado, cable usado. En realidad, el cable coaxial como tal, si ha sido bien cuidado, no tiene una vida útil. Lo puedes usar, vamos, toda tu vida sin ningún tipo de problema. Y hay cables como las líneas rígidas o cables semirrígidos de muy altas frecuencias que son carísimos. Entonces, encontrar un tramo de 3 metros de una línea de 1 pulgada, por ejemplo, te vale un riñón y parte del otro. Sin embargo, en los mercadillos lo puedes encontrar a precios razonables. Claro, si tú vas con un Nano VNA, tú llegas allí, si ya te llevas, por supuesto, los conectores necesarios y demás, tú puedes pinchar ese cable y puedes ver cómo está ese cable. Puedes ver su cifra de atenuación. Puedes ver si vale la pena o si es un cable que se le ha filtrado agua en algún momento y su atenuación es mayor de lo normal, por ejemplo. ¿Vale? Claro. Esto nos puede ahorrar muchos euros precisamente a la hora de elegir cualquier tipo de cable en un mercadillo. Pues como tú dices, pudiendo testear in situ, porque además recordemos que es un elemento que funciona a batería y que puedes llevarlo en tu mochilita y utilizarlo en medio de un mercadillo, o cuando quedas con un compañero, por ejemplo, para intercambiar material y poder hacer la prueba in situ. Sí, me parece brutal. Sí, totalmente. O sea, realmente hay usos muy prácticos, muy de andar por casa. No hace falta que nos metamos en... No, es que yo quiero diseñarme un filtro de no sé qué. Que por supuesto lo puedes hacer y es una herramienta muy válida, pero no, es útil para cosas mucho más sencillas. Es útil hasta para coger los condensadores que tienes en tu cajón de herramientas y decir, este que se le ha borrado la serigrafía y no sé de cuánto es, pues lo pincho en mi Nano VNA y lo mido. ¿Vale? Porque puedo hacerlo. O sea, me permite hacer ese tipo de cosas. Claro. Pues, Juan Carlos, ha sido un placer que estés aquí en CECO en Frecuencia, que nos expliques tan bien estas diferencias entre estos tres dispositivos, el medidor de ROE, el analizador de antenas y el Nano VNA, y que luego nos hayas explicado cuál es la razón de ser de este Nano VNA, que ya te comentaré. Espero que en unos días esté ya ocupando su espacio en mi cuarto de radio y espero que me dure mucho y no lo queme a la primera, que vete a saber, que con estas manos que Dios me ha dado, fijo que no durará mucho encima de la mesa y me va a tocar hacer una sustitución rápida. Pero bueno, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Siempre es un placer estar aquí. Recuerda que puedes escuchar CECO en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cecoenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana.
Y vamos a ir poniendo punto y final a este interesantísimo episodio, hablando de todos esos elementos que muchas veces faltan en nuestro cuarto de radio y los echamos de menos cuando nos ponemos a cacharrear, como ese Nano VNA, hablando de la próxima salida que los compañeros del grupo Conecta Radio, con Carmelo Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu a la cabeza, van a poner en el aire en QRP desde Tenerife el próximo 21 de mayo de 2025, a partir de las 4 de la tarde, hora canaria, es decir, una hora más en la península, a partir de las 5 de la tarde en la península, y serían aproximadamente las 3 de la tarde, hora UTC. Los compañeros del grupo Conecta Radio harán su habitual salida QRP para poner la isla en el aire a través de las bandas. Primordialmente la banda de 20 metros es donde más suelen estar, así que buscadlos en esas bandas porque seguro que va a ser una buena forma de testear cómo está la propagación, ya que ellos estarán en QRP, y poner también, afinar un poquito nuestras antenas para ver si somos capaces de rebajar un poquito el ruido y escucharlos con mayor facilidad. Lo harán desde la zona recreativa de El Alto, en la isla de Tenerife. Así que ya sabéis. Y como este podcast también sirve, y también quiero que sirva para inspirar y para traer y poner aquí encima de la mesa propuestas interesantes para radioaficionados y aficionados a la radio de cualquier cosa que pueda ser de nuestro interés, el amigo Luis Villamil, Eco Alfa 6 Alfa Papa Juliet, ha querido traernos una propuesta de radio y también de ocio para los próximos días. Vamos a escucharla. Buenos días, Xavi, buenos días a todos. Solamente quiero recomendaros una serie que estoy viendo que se llama El Eternauta en Netflix. Ricardo Darín es el protagonista y solamente os quiero adelantar que es así un poco de situación extrema y de que en el capítulo 3, titulado Magnetismo, aparece por primera vez una emisora de radio y hacen CQ. Bueno, es interesante. Espero que en próximos episodios siga saliendo la radio como parte de la trama. Espero que os guste. Un abrazo. CQ. Si hay alguien escuchando, responda, por favor. Es un pedido de auxilio desde Argentina. Por favor. ¿Hay alguien ahí afuera? Responda, por favor. Habló alguien por la radio. Hola, ¿hay alguien en frecuencia? Acá Alfredo Favalli de Argentina. ¿Hay alguien? Sí, lo escucho. ¿Me recibe? Sí, lo recibimos. ¿Quién habla? Denis Gómez de Cerro Chato, Uruguay. Mucho gusto, Denis. ¿Cómo están las cosas por ahí? Bien, mire, la situación es complicada. En este momento estamos en medio de una tormenta de nieve muy fuerte. Lo lamento, Denis. Acá las cosas también están difíciles. ¿Alguna información que pueda compartir? Y no mucho. La nieve afecta a todo el continente, eso seguro. Tengo que ser breve para ahorrar batería. Podemos volver a comunicarnos más tarde, ¿de acuerdo? No, espere, Denis, espere. Dice que todo el continente está igual. ¿Cómo sabe? Estoy en contacto con alguien del sur de Brasil. ¿De Brasil? ¿De dónde? Denis, ¿me escucha? Se fue. Pues sí, parece que se fue. Pero yo me quedo con esta serie El Eternauta de Netflix para verla en cuanto tenga ocasión. Muchas gracias por tu propuesta, Luis Villamil, Eco Alfa 6 Alfa Papa Juliet, y no os lo perdáis si podéis porque tiene muy buena pinta. Desde aquí, poca cosa más. Final de este episodio 115 de CQ en Frecuencia, este podcast dedicado a la afición a la radio y a la radioafición. Y como siempre os digo, no me queda más que emplazaros a que nos encontremos aquí el próximo martes en el episodio 116 y que, como siempre, hasta entonces, de una forma o de otra, escuchando, operando, construyendo, cacharreando o como queráis, hagáis muy buena radio.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.